Bien, después de la tertulia que acabamos de tener, vamos a ver si podemos resolver algunos de los problemas. 2,4. Fernando, ¿hiciste el 2,4? Sí. Ah, ya. Entonces, en el 2,4, sí, la tabla de uso de cinturón de seguridad versus herida fatal o no fatal, ¿no? Entonces, aquí se pedía estimar la probabilidad de fatalidad, de que alguien muera, condicionado en que use el cinturón de seguridad y en que no utilice el cinturón de seguridad, ¿no? Luego estimar la probabilidad de utilizar el cinturón de seguridad condicionado en que tuvo una herida fatal o una herida no fatal. Y de ahí dice, para la selección natural, la selección más natural de la variable de respuesta, encuentre e interprete la diferencia de proporciones, riesgo relativo, razón de posibilidades. ¿Por qué son el riesgo relativo y la razón de posibilidades aproximadamente igual? Pregunta, ¿cuál sería la variable de respuesta aquí más natural para el literal C? ¿Cuál sería la variable de respuesta más natural? ¿Ah? Sí, fatal o no fatal basado en el uso de cinturón de seguridad. Esa sería la más natural, ¿no? Y si saben cómo hacer eso en ERE, cómo poder... Bueno, la parte matemática es fácil, ¿no? Si quiero sacar, por ejemplo, el literal A, condicionado en el uso del cinturón, tendría que sacar los totales por filas y dividir para el total de filas, ¿no? Si quisiera hacerlo el literal B, tendría que hacer los totales por columnas y dividir para las columnas. Vamos a ver ahorita en R. ¿Ah? Para comprobar los resultados, así es. Para que puedas ver si lo que hiciste está bien. En R es bastante sencillo. Ah, así es, así es. Vamos a poner problema 2,4. Problema 2,4. Le vamos a asignar un as table. Aquí vamos a crear a través de una matriz. Y en esta matriz le vamos a poner 1085, 703 por columna, ¿no? 55623, 441, claro, 239. Número de columnas es igual a 2. Dim names será una lista en el que tendré la fila es cinturón. El orden es no y sí, ¿no? No. ¿Cómo así? A ver, y herida o herido, se refiere a las personas heridas, a los heridos. Fatal, no fatal. Fatal. Por supuesto. Vamos a hacerlo más grande para beneficio de los que están aquí en el curso. Vamos a ponerles 200. ¿Ahí se ve mejor, Fernando? Chévere.
O vamos a ponerle herido, fatal, no fatal. ¿Ya? Y ¡pam! As table lo transforma en una tabla de contingencia, ¿no? Usted puede ver el contenido de las tablas y por qué o cómo nos ayuda el tener ahí. Vamos a ponerle mejor así. Prefiero ponerlo así. Fatal, sí y no. Creo que en español tiene mejor sentido así, ¿no? Ya. Ahí está. Fatal, sí y no. Y vamos a ponerle también ya. Entonces, para contestar la literal A, probabilidades de fatalidad condicionados en el uso del cinturón de seguridad. Entonces, estamos hablando de hacer el prop table de a partir de la tabla P24 y el margen va a ser según 1 o 2. Quiero hacerlo por filas, vamos a hacer el 1. De esa manera, por fila, sumará a 1. Entonces, como aquí se preguntaba, la probabilidad de fatalidad, basado en sí, no, o no, sí. Notamos aquí que las respuestas son la primera columna, ¿no? Exacto. 1, 1 y 2, 1. Punto 019 y punto 001. Porque aquí decía, ¿qué decía? Probabilidad de fatalidad condicionado en que sí no uso el cinturón y sí uso el cinturón. Tú hiciste... Ah, sí, este sería pi 1 dado 1 y pi 1 dado 2. Así es, pi 1 dado 2. 1 dado 1 y 1 dado 2. Muy bien. Entonces, por cierto, si notamos aquí, más o menos el 20%, perdón, el 2% casi son, cuando usa el cinturón no se mueren, y acá es el 1 por 1000. Estamos hablando de 5 veces, ¿no? No más, 20 veces, 20 veces. Bien, para el literal B, al revés, ¿no? Estimé la probabilidad de usar el cinturón dado la fatalidad. Entonces, para el literal B, tendremos el mismo comando, pero esta vez según el margen 2, según las columnas. Y de este se dice usar el cinturón. Entonces, probabilidad de usar el cinturón, dado que sí hubo fatalidad, dado que no hubo fatalidad. Tenemos ahí punto 39 y punto 88. La segunda fila son las respuestas. Así es. Pide 2 dado 1 y pide 2 dado 2. Exactamente, Fernando. ¿Ok? Bien. Dice, for the most natural choice of response variable, find and interpret the difference of proportions. ¿Ok? Si ustedes se recuerdan ahí, yo les di esto en R, ¿no? Si mi memoria no me falla. Comparación de dos proporciones. Nosotros vimos en R, me parece, cómo hacerlo. No lo vimos en R. Me parecía que yo les había dado los comandos de R para... Ah, ya. Ya te voy a decir cuál es el comando. El DevTools. DevTools.
odds ratio. Desk Tools tiene el odds ratio. Ok. Y aquí si quisiera un poquito... y también tiene el rel risk. Rel risk. Rel risk, odds ratio. Y tenemos... Creo que eso es todo. Bueno. Un detalle para aplicar primeramente el ER directamente aquí es que dice para la variable de respuesta que es la opción más natural. La opción más natural sería el uso del cinturón de seguridad. Aquí lo que encontraríamos o que estaríamos comparando es la probabilidad de que alguien se muera dado que no usa el cinturón de seguridad versus la probabilidad de que alguien se muera dado que utilizó el cinturón de seguridad. ¿Verdad? Vamos a poner aquí el... ¿Cómo yo pudiera encontrar la... Déjeme ver si aquí hay un comando que lo hace. Difference of binomials. Mean diff. Difference of means. Save as. Si es que la forma como este funciona, no le da la tabla, sino que le da número de éxitos, número de fracasos, número total de tamaño de muestra en el primer grupo, número de éxitos en el segundo, número total de fracasos. Entonces, no lo hace a partir de una tabla, sino que a partir de los datos, uno por uno. Vamos a poner aquí Library Desk Tools. Y vamos un ratito a odds ratio. Y X, aquí es una matriz 2×2. ¿Ya? Pero aquí, esta parte de la ayuda quería que pongan. El odds ratio, aquí se va a calcular para la posibilidad de que la 1-1 versus la 1 en la segunda. Así es como se calcula. Si yo pongo directamente ahorita odds ratio de mi P2.4, dice 12. ¿Cómo interpretamos ese 12.24? La posibilidad de fatalidad dado que no uso cinturón es 12 veces dado que no uso cinturón, dado que sí uso cinturón. ¿Qué les parece eso? Si usted no tiene el cinturón de seguridad puesto, su posibilidad de morirse es 12 veces más a que si tiene el cinturón de seguridad puesto. Siempre que hacemos esos cálculos, inclusive manualmente, siempre el primer nivel lo vamos a tomar como que si fuera, supongamos que el primer nivel, que en este caso no supongamos que le pongo A, Ajá. sería como poner en términos de A2.B, B siendo sí, entonces el 12 sería el factor, sería A2.12B, donde B es que si usa cinturón. ¿Lo puedo manejar así? Sí, aquí, claro, estamos comparando el no usar en el numerador versus el sí usar en el denominador. Entonces, aquí... Creo que no usar
Exactamente. Así es. Claro, he fijado la variable de respuesta. Exactamente. Sí. Estoy viendo exactamente la posibilidad de fatalidad. Así es, Fernando. Muy bien. El real risk, P2.4, 12.02. Pregunta, ¿por qué son casi iguales? Yo también preguntaba ahí. La razón por la que son casi iguales es porque el 1 menos P es cercano a 1. Entonces, la razón de 1 menos P es casi 1 sobre casi 1, o sea, se hace casi 1. Y mayormente depende de la razón de los P's. ¿Se acuerdan que vimos que cuando los P son muy pequeños, usualmente se va a aparecer la razón de riesgo y la razón de posibilidades? Eso también discutimos en clases. Dime. En este caso, ahorita hiciste la regresión que está cerca de 1 porque viste la segunda fila. Sí, La segunda columna, perdón, no fatalidad. sí. Pero no estamos trabajando sobre fatalidad. Entonces, en este caso, el equivalente sería que están cercanos a 0. Por eso es que tienes que el riesgo relativo es aproximadamente igual a la razón de posibilidades. El riesgo relativo, claro, porque el riesgo relativo es P1 sobre P2, ¿verdad? En la razón de posibilidades tienes P1 sobre P2 multiplicado por 1 menos P2 sobre 1 menos P1. Ese término, 1 menos P2 sobre 1 menos P1, ese término es cercano a 1 cuando ambos numerador y denominador son cercanos a 1. ¿Qué tiene que ver con las probabilidades de no fatalidad? Entonces, esa razón de ahí se hace cercano a 1 y entonces, en ese caso, la razón de riesgos básicamente depende de cuánto vale P1 sobre P2. ¿Cuánto vale el riesgo relativo? Eso. Y vamos a hacer igual el otro, el binom diff. Binom diff. Sí, porque diff. Vamos a hacer el binom diff. Pero la forma como se debe poner aquí es la siguiente. 1085 más 55.623. 703 más 441.239. Entonces, para poder usar el binom diff, aquí me dice la diferencia entre el uno y el otro es 0.01, ¿no? Y claro, el intervalo de confianza no contiene al 0, ¿no? Quiere decir que definitivamente la diferencia no es 0, ¿verdad? Pero aquí me da la diferencia de proporciones. ¿Ok? La probabilidad de muerte si no uso el cinturón menos la probabilidad de muerte si uso el cinturón es positiva. ¿Ok? ¿Qué otro problema les puse? 2.14. 2.14. De acuerdo a una encuesta realizada en el 2010, cuando los adultos en los Estados Unidos se les preguntó si hay evidencia sólida que la temperatura promedio de la Tierra se ha ido poniendo más y más cálida sobre las últimas décadas, la razón de posibilidad estimada de responder yes para un demócrata era 2.96 veces la razón, 2.96 veces más alta que la de un independiente. Y era 2.08 veces más alta para un independiente que para un republicano. Encuentre la razón de posibilidades entre la opinión de calentamiento global entre un demócrata y un republicano.
interprete. ¿Ok? Este de aquí tiene que ver un poco con esto. Variables nominales, razones de posibilidad por acá. ¿Se acuerdan de este asunto de las razones de posibilidad locales? Entonces, tú lo hiciste este de aquí, Fernando. Ya. Perfecto. ¿Qué concluyes? Mm, ya. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Eh, por supuesto. Mira, déjame abrir aquí la pizarrita. Y dejé el marcador en casa. Estoy dando una clase jueves, viernes y sábado virtual. Entonces ahí saco el marcador. Saco el marcador y no vuelve. O sea, no el marcador, el lápiz eléctrico. Ve, está escrito aquí. Ni para qué lo voy a borrar. Es lo último que escribí. Pero por ahí tiene que ver la cosa. ¿Para qué lo vamos a... ¿Para qué lo vamos a... Ya. Esto es. Entonces aquí pudiéramos pensar que 1 en la fila son los que respondieron sí. Entonces podemos tener aquí los que creen que es calentamiento global, sí y no. Creencia de calentamiento global. Y entonces tenemos aquí los demócratas, los independientes y los republicanos. Más o menos así. Entonces, cuando estamos hablando de la razón de posibilidades, de sí creer versus no creer, entre dependientes perdón, he puesto mal aquí. He puesto mal. Es así. Es así, así, así y así. Tengo aquí los que sí creen, los que no creen. Variable de respuesta es la Y. La variable de explicación es la X. Demócrata, independiente y republicano. Ahí sí tenemos. No es exactamente esta. No es exactamente esta, pero es parecida. ¿Ya? Y como es parecida, voy a borrarla. ¿Qué es lo que nos da en el libro? Nos están diciendo aquí, si tenemos esta probabilidad aquí, vamos a llamarle 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 y 3, 2. ¿Ok? Entiéndase que esos son los nombres de las celdas. No son los valores, por si acaso. No es que ahí hay 11. No son los nombres de la celda. Entonces, cuando hablamos de la primera razón de posibilidad, teta 1, 1, claro, esta se refiere a pi 1, 1 por pi 2, 2 dividido para pi 1, 2 por pi 2, 1.
En la otra hablamos de teta 2,1. En teta 2,1 estamos hablando de comparar independientes con republicanos. Entonces, ahí hablamos de pi 2,1 por pi 3,2 dividido para pi 2,2, pi 3,1, correcto. ¿Ya? Ahora, el razonamiento que existe está bien, Fernando. Pero como tú dices, vamos poniéndolo con la fórmula. Aquí, ¿qué sabemos sobre la fórmula? O la que nos piden, realmente aquí es el coeficiente entre demócratas y republicanos. Entonces, la que nos piden es pi 1,1 por pi 3,2. Pi 1,1 por pi 3,2 dividido para pi 1,2 por pi 3,1. Pi 1,2 por pi 3,1. Es fácil de ver con el álgebra que esta razón está aquí, ¿verdad? Pi 3,2 sobre pi 3,1 está acá. Y que si multiplicas estos dos se va a simplificar pi 2,1 y se va a simplificar pi 2,2. Entonces, este en efecto es teta 1,1 por teta 2,1. ¿Ya? Y lo que yo les había dicho ese día es que si yo quiero sacar cualquiera, pi AC, pi BC, pi BD sobre pi AD, pi BC, simplemente tendría que multiplicar desde I igual a hasta B menos 1, de J igual C hasta D menos 1, el teta y J. Es decir, cualquier razón de posibilidades entre cualquier par de celdas o par de categorías de X y par de categorías de Y se podía obtener simplemente multiplicando. Entonces, en este caso estoy comparando fila 1 y fila 3 con columna 1 y columna 2. Entonces realmente columna 1 y columna 2 no cambian, ¿no? ¿Ya? Entonces, solamente tendré, digamos, en 1 aquí siempre. Porque en la fórmula decía que voy hasta D menos 1. Entonces, aquí estamos hablando de D es 2, entonces va hasta 1. Pero la fila tengo 1 y 3. Entonces, el producto iría desde 1 hasta 2. Porque dice aquí, va desde A hasta B menos 1. Entonces, desde la fila 1 hasta la fila 3, paso por la fila 2. Lo que tú dijiste, como el uno compara la posibilidad del demócrata al independiente y el otro independiente al republicano, entonces realmente el producto comparará el de ambos, ¿no? Entonces, lo que tú dijiste es correcto. Así es. Es, exactamente. Entonces 2.08 por 2.96. 6.15. Entonces un demócrata de 6.15 más posible de que diga que si hay calentamiento global que un republicano. Es interesante escuchar a veces a algunos políticos republicanos que dicen que el calentamiento global es un invento, que no es cierto, que es una falacia, que es noticia falsa. Pero no nos vamos a meter en política aquí en este curso. ¿Ok? Nos mantenemos alejados de la política. Ajá. Que no necesariamente es el hombre, tú dices. O sea, la actividad humana o el dióxido de carbono que está en el ambiente, sino que es un ciclo natural. Ya. Sí, 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 sí. Claro.
Mm. El efecto invernadero crearía un clima más, claro, claro. Entonces tú dices, con el efecto invernadero, la temperatura sería, no habría tantos extremos en el planeta, sino que sería, ya. ¿Y qué pasaría con las ciudades costeras? Si se derrite todo el hielo. Como Atlantis. Sí, sí. Bueno, seguimos. 2.15. 2.15. Este de aquí es un poco parecido al que hicimos de raza y el asunto de que am, pena de muerte, ¿se acuerdan? Pena de muerte, raza del acusado y raza de la víctima. Es en ese espíritu. Dice aquí admisiones a las escuelas de posgrado, los 6 departamentos más grandes. Y aquí solo se pide por ahora encuentre el... Aquí se habla de que A es, si fue admitido, admitido. G es el género y D es el departamento, en este caso A, B, C, D, F. Encuentre las posibilidades condicionales de AG, posibilidades condicionales de, las razones de posibilidades condicionales entre AG y las marginales. Interprete y explique por qué dan valores tan diferentes. Ahora lo pueden hacer a mano, pero vamos a ver cómo lo podemos hacer con R también, ¿no? Bien. Uno de los detalles de el odds ratio aquí. A ver. El odds ratio. Hay uno que sirve para calcular. Me parece que hay uno que calcula el odds ratio condicional. Un detalle. Aquí cuando saca la intervalo de confianza para el odds ratio, tiene varios métodos. El de Wall, el de máximo valor de similitud, el de valor P en medio y otros métodos, ¿no? Me parece que hay uno aquí condicional. No. Ok. Vamos a hacerlo con R. Primeramente, para este problema, el problema 2.15, para el problema 2.15, vamos a crear la tabla, pero ya no voy a utilizar una matriz, porque este de aquí no es una matriz, es un arreglo tridimensional. Como es un arreglo tridimensional, vamos a utilizar la función array. En array, usted le va a decir, no es un caballo, no es array, sino, y le ingresamos por columna, ¿no? Entonces, perdón, la que más varía es siempre la primera dimensión. Entonces vamos a variar ahorita departamento, ¿no? Entonces la primera dimensión será departamento. 512, 353, 512, 353, 120, 138, gracias, 53, 22, 313, 207, 205, 279, 138, 251. Y toda esta fue masculino. Pero lo que está variando ahora es si fue admitido y no fue admitido. Entonces, lo que primero varía fue departamento. Esa es la primera dimensión. De ahí varía
admisión. Esa es la segunda dimensión. Y lo que menos varía es género, ¿verdad? Ok. AGD. Ya no, pero departamento es lo que más rápido varía. Entonces la primera dimensión será departamento, D. La segunda dimensión es admitido, A. Y la última dimensión es AGD. Está bien, pero para R, siempre, cuando lo vas a ingresar a R, en este caso lo vamos a ingresar por columnas. Tienes que hacer que el que varía más rápido es el que está en la primera dimensión. ¿Ya? Esto es para efectos de R. Sí. A ver, entonces, Fernando, díctame la tercera columna, por favor. 89, 17, 202, 131, 94, 24, 19, 8, 391, 244, 299, 317. Ah, muy bien. Entonces, ahí están los datos ingresados por columna. De ahí en array, también tenemos la dimensión. La dimensión en este caso va a ser, cada fila tiene 6, la primera dimensión son 6 departamentos. La segunda dimensión son 2 posibles valores de admisión. Y la segunda dimensión son 2 posibles valores de género. ¿Ya? También podríamos poner en el orden que tú dices, Fernando, AGD. Pero si lo ponemos en ese orden, el AGD, tendremos que ingresarlo en otro orden. Ahorita vamos a hacer esa práctica. Vamos a ingresarlo en otro orden, ¿ok? Y de ahí viene dim names. Vamos a ponerle aquí dim igual. Y de ahí dim names, una lista. Departamento igual. Letters 1 al 6. Más rápido. ¿Ya? La segunda dimensión que varía es yes, no. Entonces es admisión igual sí y no. Y lo último que varía fue género. Y aquí vamos a ponerle MF, masculino, femenino. Entonces, este se llamaba P215. Podemos ver un flat table de P215 para ver cómo es lo que se puso. Podemos poner aquí en flat table, en row bars, solamente el departamento. Y entonces vemos cómo nos da, ¿no? Admisión sí son estos, admisión no son estos. Entonces primero puso, por así decirlo, los admitidos, yes, 502, 89, pero male, female. ¿Ya? Y después vienen los admitidos no, male, female. ¿Ya? Entonces, la razón por la que la pusimos es porque así estaban los datos en la tabla. Por esa razón. Realmente me gustaría verlos como están ahí en el libro. Pero, ¿cómo pudiéramos hacer eso? O, ¿cómo
¿cómo pudiéramos hacer haciéndolo en el orden que tú dijiste? ¿Cómo le dijiste? AGD. Ya. Para poder hacer en ese orden, AGD, vamos a hacer esto. Voy a copiar y pegar los mismos datos. Si yo quisiera hacerlo en el orden, digamos, AGD, así, AGD. Entonces, lo último que debería variar es departamento. Lo siguiente último que debería variar es género. Y lo que debería variar más rápido es admisión. Es básicamente los datos ingresados ahora de esta manera. $512,313, 89,19. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuál es el que varía más lento? El departamento. Entonces aquí no varió el departamento. ¿Quién varió primero? Admisión. Sí, no. Eso es lo primero que varió. Admisión, sí, no. De ahí, ¿cuál varió siguiente? Género. Entonces aquí varía género, otra vez admisión, sí, no. Entonces, si lo hago así, por fila, díctamelas por favor. 353, 207, 17, 8. Siguiente fila. 120, 205, 202, 391. Siguiente. 138, 279, 131, 244. Siguiente. 53, 138, 94, 299. Siguiente. 22, 351, 24, 317. Entonces, si usted hace este, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 departamentos. La dimensión es 226. 226. ¿Y qué te parece si aquí, al de aquí le ponemos otro nombre? Perdón, me fui de largo para arriba. Al de aquí le ponemos alternativo. ¿Ya? Claro, este P215 alternativo, vamos a ponerle el flat table. Te aparece así, ¿no? Tú pudieras poner aquí el row bars igual, en este caso la 3, que es departamento, y te saldría casi, porque aquí está género y aquí adentro de género está admisión. Aquí está al revés. Entonces tendrías que poner call bars igual 2, 1. Y ahí sí te sale igualito que el libro. Male, female, admisión, sí, no, y departamento. Ahí te sale igualito. Pero sí quería que te des cuenta de eso, ¿no? De que cómo lo vas a poner va a determinar el orden. Y eso te puede afectar. Vas a ponerlo mal después, ¿no? Por cierto, tú puedes ir de una tabla a la otra. Obviamente, las dos tablas tienen 24 observaciones. Y tú pudieras tratar, por ejemplo, de hacer esto. P215 menos P215 alt. Non-conformable arrays. Pero si tú le dices,
permutación. Aperm es el concepto de transponer. Tú se has escuchado transponer, donde las filas se hacen columnas, las columnas se hacen filas. Transponer quiere decir cambiar las dimensiones entre sí. Entonces este es el concepto de transponer, que en R solamente es una letra T cuando son matrices, pero este es transponer para múltiples dimensiones. Aperm. Entonces, en la original eran D, A, G. En la alternativa eran A, G, D. Entonces, si tú quieres la de acá, D, A, G, entonces la permutación sería, primero póngame el departamento, que es el 3, después el admittance y después el S. Si tú restas esos dos, no solo que es conformable, pero da 0 la mayoría, excepto parece que hay un 100. O hay un error de tipeo, o algo así. ¿No? Si te das cuenta que todo da 0 menos un valor. Y este valor se supone que es el... Sí. Vamos a ver. 138 era aquí. Y 24. A ver, espérate. Es que mira, está por columna, pero según el orden de 215. Según el orden de 215, aquí va departamento. El de acá es masculino, femenino, esa es la última columna. Entonces, los últimos datos, allá. 12, es el dato 12 exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, el dato 12 de acá corresponde a 251. 251. Y aquí tenemos 351. Entonces, uno de los dos se equivocó porque no me acuerdo si te escuché bien o te escuché mal o tú me dijiste mal, pero... Es 351, ¿cuál es? Este. Entonces estaba bien en la segunda, ¿no? 351. Entonces, claro, eso nomás para... Ahí sí, todo da 0. Bueno, y en R sí es significativo. Sí, todo da 0. O puedes poner también aperm P215. Estamos aquí aprendiendo un poquito de R, ¿no? P215. Si yo quiero como AGD, tendría que poner aquí 2, 3, 1. 2, 3, 1 menos P215 alt. Ahí también tengo un pocotón de ceros. ¿Ok? La idea de estos ejercicios es comprender cómo se almacenan internamente los arreglos en R. Entonces podemos trabajar con cualquiera de las dos tablas, P215 o P215 alt. Por sugerencia de Fernando, vamos a trabajar con la P215 alt. AGD. ¿Está bien, Fernando? AGD. Pero está chévere porque fíjate que sí te da la tabla para cada departamento. Para cada departamento me da una tablita, excepto que me pone aquí como el X me pone la admisión y como el Y me pone el género. Y la original lo hacía por departamento, ¿no? Perdón, por género como variable de segregación. Entonces voy a hacer un ítem más. ¿Condicionales a? Ah, ya. Condicionales a género. Ya, pues por eso. Entonces, normalmente ponemos en las filas el X, pues, ¿no? Y aquí tenemos en las filas el admitido. Entonces tenemos la variable de respuesta, la tenemos aquí en las X.
Se puede dejarlo así, o sea, se puede trabajar así, pero... y por cierto, no era necesario volverlos a tipear, excepto para darnos cuenta del error que cometimos. Pero yo pudiera ver esta de aquí, hacerle simplemente una transpuesta, un APERM, que es el concepto de transpuesta generalizado a arreglos. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece si vamos a utilizar X? Va a ser APERM de P215 y lo vamos a dejar como GAD, es decir, 3, 2, 1. 3, 2, 1. ¿Ya? Entonces ahí tengo una tabla por cada departamento, variable de explicación, la X es MF, género, y variable de respuesta, la Y, si no. Sí se puede trabajar con la otra, por si acaso, Fernando, no es que esté mal, sino que típicamente ponemos así, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué nos pide el problema? Que tenemos los datos. Nos dice, encuentre las razones de posibilidades condicionales de AG. Esto es dado el departamento. Entonces, fíjate en este comando, apply a X, según el tercer margen, la función odds ratio. ¿Qué te parece? Ahí tenemos el odds ratio para cada departamento. Sí, también los valores, tú los calculaste también. Con más líneas de código o con pocas líneas de código. Se mata de la risa. Está bien, está bien. Por eso les estoy enseñando esto, pues, ¿no? Entonces, según esto, la posibilidad de entrar para los hombres es 0.34 que para las mujeres. Así es como interpretamos la razón de posibilidad de entrar. Claro, 0.34 quiere decir que ya, por departamento. 0.34 quiere decir que los hombres tienen menos posibilidades de ser admitidos en el departamento A. Esa es la facultad A. En la C, en cambio, los hombres tienen más posibilidades de ser admitidos que las mujeres. Lo mismo en la E. Entonces, en C y E, los hombres tienen más posibilidades de ser admitidos. En A, B, D y F, las mujeres tienen más posibilidades de ser admitidos. ¿Cómo calculamos la tabla marginal? XM va a ser margin table de X y el margen será las dimensiones 1 y 2. La tercera dimensión es de departamento. Entonces, veamos el contenido. Ahí está la tabla marginal. Y veamos el odds ratio de XM, 1.84. Según la tabla marginal, los hombres tienen una posibilidad mayor de ser admitidos. Casi 2 veces. Pero eso no sucede por departamento. Entonces, está contestada la primera parte. Encuentre las razones de posibilidades condicionales y las marginales. Interprete y explique por qué dan valores tan distintos. ¿Por qué indican cosas distintas en la asociación de AG? ¿Qué explicación tienen ustedes? A ver. ¿Por qué dio aquí distinto?
¿Por qué en el 1 los hombres tienen menos posibilidad de entrar que las mujeres en la mayoría de departamentos, pero al marginalizarlos, ahora los hombres tienen mayor posibilidad de entrar? ¿Por qué? Entonces, la teoría de Mario es que el departamento donde los hombres tienen más posibilidad son más numerosos. ¿Ya? Interesante, ¿no? Vamos a ver X. A ver la doctrina de Mario. Entonces, los departamentos donde tienen más posibilidad los hombres, ¿cuáles son? C y E. C y E. ¿Sí, no? Ya. C y E. Ya. Pudiéramos averiguar lo siguiente. Margin table a partir de X según el margen 3. Entonces, Mario dice que los departamentos donde tienen más posibilidad de entrar los hombres son más numerosos. Entonces, el departamento C tiene 918. El departamento E tiene 584. Mario, ¿son esos más numerosos? No, eso no lo explica. El A es más numeroso que el C. El D, el F son más numerosos que el E. No es por número. No es por número. Los varones aplican más al A y el B. ¿Qué te parece si vemos margin table X? ¿Cuál es el primer margen? Es género, ¿no? 1, 3. Entonces tú dices que en el A aplican más los varones, en el B aplican más los varones, en el D aplican más los varones y en el F aplican más los varones. En el C y el E sí. En el C y el E aplican más mujeres. En el D y el F aplican más varones. Con eso sí tiene más que ver, Mario. ¿Sí? En los departamentos donde hubieron más hombres admitidos es porque habían más hombres aplicando. Eso es interesante, ¿no? Y numéricamente puedes darte cuenta de que al tener la marginal, tú concluir que el 84% de hombres aplican más que las mujeres. Ajá. Eso explica también por qué las condicionales casi todas tienden a un valor, tienden a 1, mientras las demás, mientras algunas pocas personas se mantienen bajas. Claro, hay unas poquitas ahí que se mantienen bajas, es verdad. Eso me demuestra la asociación que hay respecto a la variable de departamento. Sí, mira, vamos a ver otra asociación aquí. Vamos a ver 2 y 3. Admisión versus departamento. Pregunta, ¿en qué departamento es más probable que te admitan? Es más probable que te admitan. ¿En qué departamentos es más probable que te admitan? Sí. Versus 332. En el B también, ¿no? 370 versus 215. ¿Y en el C? El C es un departamento más difícil de entrar. Es en matemáticas, ¿no? El D también es más difícil de entrar. El F es más difícil de entrar. Y el E es más difícil de entrar. Entonces los departamentos que son más difíciles de entrar, C, D, E y F. Los más fáciles de entrar, A y B.
Pero ¿cuáles son los departamentos que más aplican mujeres? ¿Dónde aplican más mujeres? C y E. C y E. Entonces las mujeres aplican más a departamentos que son de más fácil, más difícil de entrar. Por eso es que ingresan menos. Por eso a la larga se te dispara la marginal 84 a favor de los hombres. Exactamente, por ahí va la cosa. A pesar de que tanto en A, en B, en D y en F las mujeres tienen más probabilidad de entrar, el problema es que en A y B hay más varones aplicando. Hay muy pocas mujeres que aplican en el A. Y esos son más fáciles de ingresar. Por eso es que hay la reversa. ¿Ok? Y generalmente no se analiza, solamente analizan género y la cantidad de no ven hasta dónde están ingresando. Así es. Generalmente se analiza eso. No sé si el odds ratio se pueda sacar. Odds ratio. Si es que X no es 2 por 2. Creo que tiene que ser de ley 2 por 2. Me parece. Sí, tiene que ser de ley 2 por 2. Veamos un ratito. La asociación. Quiero aplicarle a varios pares. Sí, vamos aquí a esta tabla, ponerla en la tabla X. La 1.3 es género versus departamento, ¿no? Género, departamento. Y esta será la tabla 2.3 es admisión, departamento. ¿Ya? Vamos a hacer un rato las combinaciones. Vamos a poner aquí J, le vamos a asignar las combinaciones de 6 en 2, de 2 en 6. ¿Ya? Este J representa todas las posibles pares de departamentos, combinaciones de 2 en 6. Entonces lo que voy a hacer ahorita es, voy a aplicarle a J por columnas una función que va a tomar una columna, vamos a llamarle I, y esta columna vamos a hacerle el odds ratio de la tabla XGD en solamente las columnas I. Entonces, este es el odds ratio usando el departamento A y departamento B. Departamento A, departamento C. Departamento A y departamento D. Departamento A, departamento F, departamento A, perdón, E, D, a ver, A con B, A con C, A con D, A con E, A con F. Y de ahí viene B con C, B con D, así. ¿Qué vemos en estos odds ratios? 6, 15, 46, 20, 40, 6, 20. ¿Son grandes o pequeños? Son grandes en general, ¿no? Son bastante grandes. Si hacemos lo mismo para la otra tabla, la tabla XAD, tenemos 26, 24, 4.8, 7.8. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en las tablas marginales?
hay una fuerte relación, tanto entre departamento y género, como entre departamento y admisiones. En este caso, no es que cuando usted ve la tabla, la que estaba acá, esta, que fue basada en esta tabla, según esa tabla, los hombres tienen más posibilidad de entrar que las mujeres. Porque según esa tabla, exacto. Según esa tabla tenemos aquí el género y tenemos aquí la admisión. Pero realmente no es eso lo que ocurre. Lo que ocurre es que tenemos el departamento y el departamento es el que tiene más género y por otro lado tiene más admisiones. Cuando vemos por departamento, la relación mayormente es las mujeres son las que más entran, tienen más posibilidad de entrar. Al menos en 4 departamentos. Y en 2 departamentos los hombres tienen más posibilidad de entrar. Ya viéndolo así por departamento. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Esa de ahí no es cierto. Esta es la correcta. ¿Ok? Hay una tercera variable que causa a las dos. Y esta tercera variable está altamente correlacionada con las dos primeras. Pudiéramos ver también aquí algo parecido a lo que hice acá, a la play de acá que le gustó a Fernando este. Ese me decía los odds ratio por departamento, ¿no? Pero es que no va a funcionar, ¿por qué? No son 2 por 2. Si no tenemos... el odds ratio solamente toma tablas 2 por 2. Sería chévere si el odds ratio me tomara una tabla cualquiera y me sacara todos los posibles odds ratio. Pero bueno, también podemos usar esto, ¿no? Todos los posibles odds ratio. ¿Ok? Ahí nomás. ¿Estamos claros por qué se dio en este caso la paradoja de Simpson? No fue por los números, Mario. Eso es lo que, esa respuesta que tú diste es lo que a veces intuitivamente uno pensaría y la quedan muchos. Pero tú te pones a ver los números, antes de decir eso, veamos los números a ver si es cierto. Y te diste cuenta que no. ¿Ya? Seguimos. 2.25. Chévere, ahora sí vamos a lo chévere. Por una prueba de diagnóstico de cierta enfermedad, Pi1 es la probabilidad de que el diagnóstico sea positivo dado que el sujeto tiene la enfermedad. Y Pi2 la probabilidad de que el diagnóstico sea positivo dado que el sujeto no tiene la enfermedad. Suponga que Rho es la probabilidad de que el sujeto tenga la enfermedad. Más relevante para el paciente que ha recibido un diagnóstico positivo es la probabilidad de que él o ella tenga la enfermedad. Dado un diagnóstico positivo demuestre que la probabilidad de que un sujeto tenga la enfermedad, llamada el valor de predicción positiva, es Pi1 Rho sobre... ¿Lo hiciste ese, Fernando? ¿Y Mario? Ese es facilito. ¿Sí o no, Mario Isaac? Ese es teorema de Bayes. Teorema de Bayes. Este es... probabilidad... A ver. Entonces... este de aquí, que es teorema de Bayes, tenemos aquí la persona, si tiene diagnóstico positivo,
dado que está enfermo, y pi2, diagnóstico positivo, dado que no está enfermo, ¿no? Entonces, tenemos aquí dos posibilidades. A es estar enfermo. Enfermo. ¿Verdad? Y B, diagnóstico positivo. Diagnóstico positivo. En la prueba, pues, ¿no? Entonces, pi1 la probabilidad de B dado A. Y dije B, pero escribí A. Eso me pasa si escribo en pizarra o en papel. No sé por qué. Pi2, ¿qué es? De B dado a complemento. ¿Ya? ¿Y Rho? La probabilidad de A, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿y qué es lo que me pide aquí? La probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad dado que tuvo un diagnóstico positivo. Entonces, eso es simple teorema de Bayes. Me piden la probabilidad de A dado B. Entonces, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B dividido para la probabilidad de B. Entonces, esta, usando teorema de Bayes, tendré aquí la probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B, que es la probabilidad, o se puede calcular usando la ley de probabilidad total, B dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de A dado B, perdón, de B dado A complemento por la probabilidad de A complemento. Y ahí sale. Ahí simplemente es cuestión de reemplazar. PB dado A es pi1. Ah, sí, tienes razón. La probabilidad de intersección de A intersección B es la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. O sea, el teorema de Bayes lo tienen bien puesto ustedes. Eso es lo bueno. Chévere. Pi1 Rho. Y eso es lo que había que demostrar, ¿no? Entonces, sí era facilita la parte A. La parte B dice, suponga que en una prueba de diagnóstico para el HIV, el SIDA, positiva, tiene sensibilidad y especificidad igual a 0.95 y que Rho es igual a 0.00. Ajá. Ya. Vamos a ver. Sensibilidad tiene que ver que si el test o la prueba es capaz de detectar la enfermedad. Es sensible a eso. Sí. Especificidad tiene que ver con la poder no detectar o que no detecte la enfermedad si no la tiene. ¿Ya? Especificidades. Si no tiene la enfermedad, quiero que el test salga negativo. Exactamente. Entonces, sensibilidad, no detectar que no tiene, porque realmente, o sea, no encontrar evidencia por ahí. Entonces, la sensibilidad y la especificidad. Aquí se habla de la probabilidad. ¿Cómo fue lo que definimos aquí? A enfermo y diagnóstico positivo. B dado A, así es. B dado A. Y acá se habla de la probabilidad de B complemento dado A complemento. En ese caso
Es lo que dice el problema. Que ambas son 0,95. Pero, ¿cuál es el cuidado? Exacto. Entonces estamos hablando ahora de que pi 1 sería 0,95 y pi 2 sería 0,5. ¿Ok? Pi 2 tenía que ver con la probabilidad de B dado A complemento. Pero aquí yo tengo la probabilidad de B complemento dado A complemento. Entonces la de B será el complemento, bueno, uno menos. ¿Y cuánto es ρ en el problema? 0.005. Entonces, aquí es punto, no, a ver, pi 1, que es 0.95. Vamos a hacerlo aquí mismo. 0.95 por ρ, 0.005. Así era, ¿no? Dividido para, abro paréntesis, 0.95 por 0.005 más 0.05 por 1 menos ρ, 0.995. 8.7. Entonces, si usted se hace una prueba, esta prueba particular de SIDA, no una prueba, esta prueba en particular, y le sale positivo, no quiere decir que tiene, ¿ya? Quiere decir que hay un 8.7% de probabilidad de que tenga. También depende del estilo de vida que usted lleve, pues, ¿no? O si ha tenido contactos con alguna jeringa o alguna cosa, ¿no? O en el dentista a veces si no se lavan bien los utensilios. Si no se lavan, sino, ¿cómo es la palabra? Esterilizar. Para mejor comprender la respuesta en la parte B, usando las probabilidades dadas en, ya sea using the probabilities given there, ya sea encuentre las probabilidades conjuntas relacionadas al diagnosis, a ver, find the joint probabilities relating diagnosis to actual disease status and discuss the relative size. Entonces, encuentre la probabilidad conjunta del diagnosis, del diagnóstico, relacionándolo al estado verdadero de la enfermedad, o construya un diagrama de árbol, mostrando que lo que usted esperaría que suceda para una típica muestra de 1000 sujetos. Primero, la primera ramificación de la raíz, de acuerdo a si el sujeto realmente tiene SIDA o no, y la segunda ramificación, de acuerdo a si el sujeto tiene una prueba positiva. Mostrando que la proporción de sujetos con una prueba positiva, subjects with a positive diagnosis, que esto de aquí tiene o coincide con el resultado en B. ¿Y cuál es el resultado en B? 0.087. Ok, vamos a tratar de hacer ese diagrama de árbol. Entonces, ahí le dice, tengo 1000 sujetos, ¿no? 1000 sujetos. Entonces, estos 1000 sujetos, primero vamos a hacer la segunda, ¿no? Primero, hágale una ramificación según si tienen SIDA o no tienen SIDA. Como la probabilidad de tener SIDA es, en este caso, 0.005, entonces, los que sí tienen SIDA son 5 y los que no son 995. En este caso, ramificamos otra vez según la prueba de diagnóstico. Según la prueba de diagnóstico, como la prueba tiene sensibilidad del 95%,
5 por punto 95. Se esperaría que 4,75 den positivo y 0,25 la prueba le salga negativa. ¿Ok? Acá se esperaría, como ahora es negativa la prueba, ¿no? Pero ya no tiene la enfermedad. Si no tiene la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba le dé positiva? 5%. ¿Verdad? 5%. Entonces, ¿cuánto es 5% de 995? 49,75. 49,75. ¿Y el resto? 945. 945.25. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Qué vemos? De mil individuos, ¿cuántos van a dar que tiene prueba positiva? 475 más 49,75. Hay una gran cantidad de individuos que les va a salir prueba positiva. Sin tenerla. O sea, de 1,000 personas, si yo cojo 1,000 personas al azar y les hago la prueba de SIDA, asustarte por gusto, ¿no? Si consideras esto. Estamos hablando de ¿cuántas personas? 49,75 más 4,75. 54.5 personas. Si la probabilidad de que le salga la prueba positiva a un grupo de 1,000 personas, hay bastantes que le van a salir prueba positiva sin tener la enfermedad. Sin tener la enfermedad. Y claro, ¿cuánto es 4,75 de 54,5? 4,75 dividido para 54,5. 8.7% o 0, probabilidad 0.087, ¿no? Entonces, aquí se ve un poco eso, ¿no? El hecho de que salga positivo no quiere decir necesariamente que usted tiene la enfermedad. Y eso tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Pero la incidencia de la enfermedad es baja. Lo que sí, obviamente si le sale positivo tendría que hacerse una prueba más sofisticada, la segunda prueba. En otro laboratorio. Lo que pasa es que se han desarrollado pruebas rápidas, lo que se conoce. Pruebas rápidas que se han utilizado en ciertos países en vías de desarrollo, para rápidamente tratar de ver quiénes pueden tener y a quiénes le hago la prueba más cara. ¿Ya? Ahorro costos, porque si esta prueba, vamos a suponer que una prueba rápida, que tiene esta especificidad y sensibilidad, me cuesta a mí $10 por persona, y se la aplico a 1,000 personas, y esto se hicieron en algunos países de África, me acuerdo, cuando recién estaban saliendo estos asuntos del SIDA y todo esto. Si me cuesta $10 por prueba, le voy a aplicar a 1,000 personas, me gasto $10,000. De esos 10,000 me van a salir 54 personas con prueba positiva. A veces les hago la prueba de 100. Ya gasto 5,400. Más 10,000 que gasté, 15,000. Pero si le hago la prueba de $100 a los 1,000, estaré gastando muchísimo más, ¿no? Entonces, a estos ya le hago una prueba. Claro, existe la posibilidad de que haya un cuarto de personas que le salió la prueba negativa y que, pero es bajo, ¿no? Un cuarto en 1,000 quiere decir 1 en 40,000. O sea, me voy a perder aquí 1 en 40,000. Es aceptable. Bueno, ninguna pérdida de vida es aceptable, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Ok? D. Discuta la respuesta de la parte B y su dependencia. Discuta cómo la dependencia de la parte B depende de la incidencia de la enfermedad RHO.
ilustre su discusión contestando la pregunta con ρ igual punto 10 en vez de punto 005. ¿Qué hubiera pasado aquí si en vez de punto 005, que por cierto daba punto 087, qué hubiera pasado si la enfermedad la tenía el 10% de la población? ¿Qué hubiera pasado si la enfermedad la tenía el 10% de la población? Punto 9, punto 1, punto 1. ¿Cuánto hubiera dado? Punto 67. Entonces, si usted le da una prueba positiva, una prueba rápida, positiva de una enfermedad con poca prevalencia, es poco probable que tenga la enfermedad. Pero si es una enfermedad con alta prevalencia, entonces sí es más probable que tenga la enfermedad. Acá estamos hablando de 2/3 la probabilidad. Entonces, de alguna manera la interpretación de una prueba también depende de la incidencia de la enfermedad. Por eso es que no sé si se han dado cuenta que los doctores, a veces uno lee tantas cosas y va donde el doctor y le comienza a decir, pues creo que tengo esto, creo que tengo leucemia, creo que tengo... Pero los doctores normalmente, no importa lo que usted diga, comienzan a descartar. Doctor, he tenido un dolor de cabeza muy fuerte. Ok, vamos descartando. Comienzan a descartar colesterol, comienzan a descartar triglicéridos, comienzan a descartar otras cosas antes de ir a lo que no es tan común. Y es una buena estrategia. Vamos viendo lo más común primero. Esto me ayuda un poquito a ver eso. Lo que es raro, aunque me dé una prueba positiva, me gaste el dinero en una prueba positiva, va a seguir siendo raro. Un ejemplo, una prueba de antígeno prostático. Algunos ya tenemos más de 40, ¿no? Otros todavía no llegan a los 40. Pero llegarán. Si es que no les pasa nada antes. Entonces, la prueba de antígeno prostático es una prueba que le puede salir positiva o negativa. Pero asimismo tiene especificidad y tiene sensibilidad. ¿Cuándo va a ser más probable o más causa de preocupación? Quizás si usted es cincuentón o sesentón. O quizás si en su familia ha habido antecedentes. Pero si usted no tiene antecedentes todavía no llega a los 50 o a los 60, pero los doctores recomiendan a partir de los 40 comienza a verse, por ejemplo, antígeno prostático. Entonces, que es una prueba de sangre, ¿no? Entonces, el hecho que le salga positivo no quiere decir ya asustémonos, ¿no? Pero quizás le toca hacer ahí un examen ya más grande, ¿no? Vamos a hacer una biopsia o algo parecido. Pero bueno, siempre los doctores primero descartan las cosas que son más probables. ¿Ok? Muy bien. A mí me gustó ese problema cuando lo puse en la tarea porque dije va a ser bonito para lo que es interpretación, para lo que es aplicación. 232 también les mandé, ¿no? Para una tabla 2×2×2 muestre que la asociación homogénea es una propiedad simétrica, demostrando que si las razones de posibilidad condicionales X y Y son iguales, si solo si las razones condicionales Y y Z son iguales. ¿Cómo hacen ese? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea, chicos? ¿Cómo harían ese de ahí? ¿Cómo harían ese de ahí? Las razones condicionales. Bueno, necesitamos tener nuestra tabla 2×2×2, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tratar de hacer esa demostración. Y creo que eso es lo último que alcanzaremos a hacer el día de hoy. ¿Ah? Verificar si la igualdad de estos implica la igualdad de los de acá y viceversa, ¿no? A ver, tenemos ese que les mandé, el 232, y tenemos también el 238.
En las tablas 2×2, Joule introdujo este estadístico que está entre -1 y 1, pero es una transformación de la posibilidad. Básicamente te transforma la posibilidad de ser infinito en un número entre -1 y 1. El Q de Joule. Y el otro problema que les mandé fue el 239 y el 240. 239 es una medida de asociación propuesta por Goodman y Kruskal, que en vez de utilizar la entropía, como vimos en clases para el loop de Thale, utiliza esta forma de varianza, ¿no? Y el 240 habla de la medida de asociación lambda. Como nos quedan solo 20 minutos de clases, les pregunto a ustedes, ¿cuál quieren que haga yo ahorita? 233, 235, 235 vimos. 235 es, muestre que los alfa y j determinan todos los pares de radio. Este como que lo hicimos medio en clases, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál quieren que haga? 233, 35, 38, 39 o 40. Fernando vota el 39. ¿Mario? Sí. 239. ¿Y Isaac, estás de acuerdo? 239. No. No sabe de qué estamos hablando. Isaac está en otra cosa, está en su maestría ahorita. Ya. Entonces, vamos a tratar de hacer ese. Dice que Goodman y Kruskal proponen eso como medición de variabilidad en Y, ¿no? Muestre que y es la probabilidad de que dos observaciones independientes en Y caigan en diferentes categorías. ¿Ok? Vamos a hacerlo primeramente con 2 y de ahí con 3 y de ahí vamos a ver qué cosita, ¿no? Lo podríamos hacer directamente, pero solamente para efectos académicos. Déjenme ver aquí cómo vamos. Sí, aquí sí se graba la pizarra. Ya. %. Muy bien. Entonces, si tenemos solamente dos categorías de Y, si Y solamente tiene dos categorías, 1 y 2, ¿no? Y dice aquí, demuestra que es la probabilidad de que dos sujetos independientes caigan en categorías distintas. Entonces, la probabilidad de caer en la categoría 1 es pi1 y la probabilidad de caer en la categoría 2 es pi2. Deme un segundito. Déjenme mandar aquí un mensaje de estoy en clases. A ver, déjenme mandar el mensaje rapidito. Es que si es una persona con la que quiero hablar. Déjenme ponerle aquí. Estoy en clases. Estoy en clases. Termino a las 5:30. Ya. Muy bien. Sigamos. Este es pi2. Obviamente pi2 es 1 menos pi1. ¿Verdad? Bien. Entonces, si tengo dos sujetos, digamos el sujeto A y el sujeto B, tengo el sujeto A y el sujeto B, entonces es posible que el sujeto A
sea en la categoría 1 y el B en la categoría 1. Es posible que el A esté en la 1 y el B en la 2. Es posible que el A esté en la 2, el B en la 1, y es posible que ambos estén en la categoría 2. ¿Verdad? Esas serían las posibilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los sujetos estén en distintas categorías? Porque aquí dice, es la sumatoria sobre todas las categorías J de la probabilidad de la categoría por 1 menos la probabilidad de la categoría. Aquí estamos diciendo, lo que está diciendo aquí es que B de Y es igual a Pi1 por 1 menos Pi1 más Pi2 por 1 menos Pi2. Así es como se define B de Y. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que estemos en la categoría, de que el sujeto A y el sujeto B estén en distintas categorías? Estamos hablando de que el A esté en la 1 y el B en la 2, más la probabilidad de que el A esté en la 2 y el B en el 1. Como Pi2 es igual a 1 menos Pi1 y Pi1 es igual a 1 menos Pi2, ¿no es verdad que esto sería igual a eso? Sí, ¿no? Los dos serían iguales. Discutámoslo ahora con tres categorías. Vamos a discutirlo con 3 categorías. ¿Qué tal si tengo ahora 1, 2, 3 categorías? Pi1, Pi2, Pi3. Recordando aquí que la suma de los Pis es igual a 1. Y tengo 2 sujetos, A y B. ¿Cuáles son las posibilidades ahora? Ambos en la 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 3, 1, 3, 2, 3, 3. Y pudiéramos hacer la suma de esa largota, ¿no? Pi1 por Pi2 más Pi1 por Pi3. Es decir, la probabilidad de, como decía aquí, de que los sujetos, de que 2 sujetos independientes caigan en distintas categorías, o estén en distintas categorías, serían esta y esta. Esos 6 son los que están en distintas categorías, ¿no? Entonces estamos hablando de Pi1 por Pi2, lo cual ocurre 2 veces, más Pi1 2 veces Pi1 por Pi3, porque estamos hablando de que Pi1 por Pi3 y Pi3 por Pi1, y más 2 veces Pi2 por Pi3. Esa de ahí sería, digamos, la esta, ¿no? Ahora, habría que probar que eso es igual al B de Y. En este caso, B de Y es igual a Pi1 por 1 menos Pi1 más Pi2 por 1 menos Pi2 y más Pi3 por 1 menos Pi3. ¿Cómo lo haría? Facilito. 1 menos Pi1, ¿qué es? Pi2 más Pi3. Más 1 menos Pi2 es Pi1 más Pi3 más 1 menos Pi3 es Pi1 más Pi2. Entonces se va dando cuenta de que queda Pi3 con Pi1, Pi3 con Pi2 y Pi3 con Pi1 queda 2 veces, ¿verdad? Pi2 con Pi3 también queda 2 veces y Pi1 con Pi2, Pi1 con Pi3 también queda 2 veces.
Queda igualito. Y pueden ustedes generalizarlo para I categorías o para J categorías. Me imagino que sí, ¿no? Pueden generalizarlo. Este de aquí sería la probabilidad de que el primer sujeto esté en la categoría 1 por la probabilidad de que el segundo sujeto no esté en la categoría 1. Básicamente, una forma, creo que también más, si definimos el evento A, o el evento, sí, A, como estar en distintas categorías, estar en distintas categorías, ¿cómo usted calcula la probabilidad de A? Lo puede calcular haciendo probabilidad total. Vamos a definir aquí, antes de la probabilidad de A, definamos B sub I como primer sujeto está en categoría I. Está en categoría I. Entonces, la probabilidad de A, de que los sujetos estén en distintas categorías, por ley de probabilidad total será la probabilidad de A, dado que el primer sujeto estuvo en la categoría 1, por la probabilidad, a ver, vamos a poner aquí en general, ¿no? Será la sumatoria sobre todas las categorías de la probabilidad de que A estuviera en la categoría I por la probabilidad. Si uso todas las categorías, la unión de los B sub I serán eventos excluyentes y mutuamente excluyentes y exhaustivos, ¿no? Entonces, ahí sí. La probabilidad de A dado B sub I, ¿qué significa estar en categoría diferente? ¿Cómo logro que estar en una categoría diferente si el primer individuo estuvo en la categoría I? Sumatoria sobre I, la probabilidad de B sub I. ¿Cómo logro que el segundo individuo no esté en una categoría diferente? Básicamente que no esté en la categoría I. Sin embargo, el segundo individuo tiene la misma distribución de probabilidad que el primer individuo. Entonces, aquí iría la probabilidad de BI complemento. Podríamos definir C sub I, el segundo individuo está en la categoría I o no está en la categoría I. Quizás podemos decir C sub I segundo individuo. Pero como las probabilidades son las mismas, ambas tienen la misma probabilidad, entonces queda eso. Y ahí queda fácil, ¿no? Ahí se ve fácil que esta probabilidad es simplemente la sumatoria de pi sub I por 1 menos pi sub I. Ya haciéndolo con argumentos probabilísticos, pues, ¿no? ¿Sí? Con eso cubrimos la primera parte. Muestre eso de ahí. Luego dice, muestre que B de Y igual a 0 cuando pi sub J es igual a 1 para algún J. Este es medio obvio, ¿no? Si pi sub J es igual a 1 para alguno, todos los demás son ceros, ¿no? Pero si pi J es igual a 1, obviamente 1 menos 1 es 0. Entonces, aquí tendría yo un 0 por este lado y en los otros tendría 0 por este lado. ¿Ya? Y el otro dice, entonces dice B de Y es 0 cuando pi de J es igual a 1 y que
para algún j, y que b de y toma su valor máximo cuando j menos, que es j menos 1 sobre j, cuando pi más j es igual a 1 sobre j. Ese es interesante. ¿Ah? Todos tienen igual probabilidad. Igual que la entropía. ¿Se acuerdan que la entropía era? ¿Ah? Sí, es la mayor incertidumbre posible. Ok. ¿Cómo probaría ese? De que la suma o el máximo de eso de ahí es 1 sobre j. Con 2 es facilito, porque si usted tiene más tiene pi por 1 menos pi, el máximo es cuando pi es un medio, es un cuarto. ¿No? Pero ahí tiene una... Bueno, no es exactamente lo mismo. No, sí. Un cuarto y por 2 queda un medio la esta, ¿no? Pero ¿cómo se hace en general? ¿Cómo lo haría en general? Tendría que hacer una optimización, una maximización. ¿Ya? Tiene usted aquí esta sumatoria sobre i de pi sub i por 1 menos pi sub i. Pero en esta optimización no es sobre todo el espacio pi sub i. No es, porque aquí básicamente pi sub i es un valor que se debe considerarse entre 0 y 1. Y claro, usted dice, si todos los pi sub i son 0, tendré 0. Y si todos los pi sub i son 1, tendré 0 también. Pero, ¿pueden todos los pi sub i ser igual a 1? ¿Por qué no, Mario? Exactamente. Entonces, podríamos hacer una optimización con la restricción de que esta suma sea igual a 1. ¿Qué les parece? Entonces, uy, me fui. Entraré de nuevo, ya con eso acabamos. Dos maneras de hacerlo. Una es que usted pudiera al pi sub j, al último, reemplazarlo por 1 menos la resta de la suma de los otros, ¿no? Pero esa es larga. O pudiera hacer la optimización usando multiplicadores de Lagrange. Es la más fácil de todas. Entonces, si usamos multiplicadores de Lagrange, tendré la optimización sumatoria sobre j de pi sub j, 1 menos pi sub j, más un multiplicador de Lagrange lambda por la suma de los pis, sumatoria de pi sub j, menos 1. A esta vamos a llamarle, si quiere, f. Entonces, si usted quiere optimizar, usted dice, ajá, hago la derivada con respecto a pi j, ¿no? Y hago la derivada con respecto a lambda. Por cierto, pi j por 1 menos pi j es lo mismo que decir pi j menos pi j cuadrado, ¿no? ¿Ya? Si quiere, aquí vamos a ponerlo así. Pi j menos pi j cuadrado. Para que sea más fácil derivar. Entonces usted dice la derivada de f con respecto a pi j es facilita. 1 menos 2 pi j y más lambda. Y usted dice, esto es igual a 0. ¿Y qué le queda? Pi j es igual a 1 menos lambda sobre 2. Entonces, para que funcione, para optimizar, todas las probabilidades tienen que ser iguales. Todas las probabilidades tienen que ser iguales. Y claro, cuando hace la derivada con respecto a lambda,
le queda básicamente la sumatoria sobre j de pi sub j menos 1 igual a 0. Esto simplemente implica que la sumatoria de los pi j es igual a 1, ¿no? Lo que implica. ¿Ya? Pero ahora, como todos tienen que ser iguales, entonces le va a quedar simplemente que pi j tiene que ser igual a 1 sobre j. La pregunta ahora ¿es un máximo o un mínimo? ¿Cómo sabemos si es un máximo o un mínimo? ¿Se acuerdan de su cálculo de varias variables? ¿Signo de qué? La derivada va a ser 0. 0 no tiene signo. La segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada con respecto a pi j? La segunda derivada de f con respecto a pi j es menos 2, ¿verdad? Menos 2. ¿Eso es positivo o negativo? Negativo. Si la segunda derivada es negativa, quiere decir que la función es cóncava, ¿no? En este caso, las derivadas cruzadas son 0, por si acaso. Excepto con respecto a lambda. Pero la concavidad aquí apunta a que estamos en un máximo. Entonces, estamos hablando del valor máximo. Habría que hacer un poquito más con la segunda derivada. Por ejemplo, es fácil ver aquí que la segunda derivada de f con respecto a pi sub i con respecto a pi sub j es 0. ¿Ah? Las cruzadas. Entonces, la mayoría parte de la matriz de los jacobianos va a ser 0. Pero en cambio, la segunda derivada de f con respecto a pi sub j y con respecto a lambda es 1. Entonces, el jacobiano le queda una cosita así, el que tiene que sacar determinante, ¿no? O la matriz la que tiene que demostrar que es definida positiva, le queda menos 2, 0, 0, menos 2, 0, etcétera, 0, 0, menos 2, 0. Y aquí le queda 1, 1, etcétera, 1, 1, 1, etcétera, 1. Pero esta de aquí queda 0. Esa de ahí queda 0. Porque la segunda derivada con respecto a lambda, la primera derivada con respecto a lambda ya no depende de lambda, ¿no? Entonces, cuando usted vuelve a derivar aquí con respecto a lambda, queda así. Entonces, esta matriz va a ser definida negativa. Eso no es tan difícil de ver, ¿no? Uno le saca los valores propios a esa matriz y quedan básicamente todos negativos. Bueno, queda un valor propio 0 por el lambda, ¿no? Eso sí es cierto, ya. Pero ahí está. Ahí está. ¿Ya? Entonces tenemos la mayor parte de la. Tendría que ya evaluar en 1 sobre j. Le queda 1 sobre j por j menos 1 sobre j y suma y le queda j menos 1 sobre j. Y ahí le dejo ya que usted haga el resto. Yo sé que no he hecho todos los problemas en clases. La idea es que es su deber. Pero la ventaja del examen de la próxima semana es que solamente habrán ejercicios de los deberes. ¿Qué les parece? Solo ejercicio de los deberes. Voy a parar la grabación. ¿Ok?